empezar, hazme de nuevo, cambia este corazón. Gloria a Jesús. Bendecimos el nombre de nuestro amado Rey. Mañana fresca, en nuestra querida República Oriental del Uruguay. Una vez más es un enorme gozo poder compartir, nutrir desde la humildad de nuestra vida para ayudar a la edificación de los santos. En definitiva, parte de nuestra razón de ser está ligada con tu vida, está ligada con mi vida, parte inalienable de nuestra razón de ser y de nuestro estar en este tiempo y en esta temporada tiene que ver con la de ser funcional a un cuerpo que necesita visibilizar cada uno de los miembros, de los órganos del cuerpo para que cada uno de ellos, funcione de acuerdo, valga la redundancia, a su funcionalidad. Y es a partir de esa coinonía, porque llama mucho la atención y deja bastante tristeza al ver cómo el cuerpo funciona en una armonía, en una coinonía maravillosa, que es el resultado de un diseño divino, y que la propia Iglesia de Jesucristo no pueda resolver esa situación. Es difícil de aceptar que el cuerpo humano funcione en una armonía perfecta y el cuerpo de Jesucristo, que debería de manera consciente de manifestar esa vivencia, no lo puede hacer porque seguimos llenos de pasiones, porque seguimos llenos de afanes, porque seguimos estando llenos de un protagonismo que no es nuestro necesariamente, pero que cuando conviven nosotros de una manera exacerbada, lejos de sumar, resta, y muy lejos de multiplicar, divide. Por lo tanto, en las matemáticas de Dios, la Iglesia debe de entender cuál es su funcionalidad, el órgano que representa, para a partir de allí comenzar a funcionar de acuerdo a su razón de ser y de acuerdo al cuerpo del cual Dios te ha hecho parte. Por lo tanto, bendecimos el nombre de nuestro Dios, porque nos ha hecho un órgano importante, pero no para jactarnos nosotros de ser importante, porque ¿de qué sirve un corazón? ¿De qué sirve un riñón? ¿De qué sirve un hígado fuera del cuerpo? No tiene razón ninguna de ser. Creo que cualquiera de nosotros, a la hora de congraciarnos, a la hora de manifestar una cierta empatía con algún hombre, con alguna mujer, con algún personaje bíblico, sin duda creo que uno de los más queridos, de los más queribles para grandes y para chicos, sin duda alguna creo que uno de esos personajes con los que uno puede llegar a tener una sensibilidad especial es José, por razones que no vamos a detallar. José fue un hombre extraordinario y a pesar de las distintas inclemencias a las que se tuvo que enfrentar, aún de parte de aquellos que le debieron de cuidar, le debieron de proteger, debieron de ser sensibles, porque yo sigo absolutamente consciente de que uno de los roles de la Iglesia de Jesucristo y del liderazgo de la Iglesia de Jesucristo es la de ayudar a que los discípulos, tipo de hijos, en donde muchas veces se genera ese vínculo filial tan maravilloso. Evidentemente no me refiero a ningún estamento, ningún lugar en donde
el líder poco menos que le obligue, ¿verdad? Al discípulo a que le llame padre. Yo, con todo respeto, eh, debo de sacarle el cuerpo a ese tipo de ejercicios, pero no puedo dejar de reconocer de que muchas veces se genera ese vínculo filial, ese vínculo primario y tan maravilloso, porque en buena medida nuestros pastores o los pastores son o representan una medida de paternidad, una medida de maternidad en donde muchas veces, ¿verdad? No creo que es poco feliz, pero donde muchas veces se les tiene mayor respeto y mayor afecto a esas personas que a los propios padres biológicos. Pero bueno, no es ese el tema. Sin duda alguna creo que el rostro de José es un rostro que nos es muy familiar a todos y nos despierta un afecto muy especial, y muy lejos de hacer lectura o mención de todo el pasaje y el relato que hace el libro de Génesis acerca de este personaje maravilloso, quiero detenerme en un contexto muy especial de la vida de José, un hombre que fue consignado por Dios para una tarea magna, sin lugar a dudas, alguien que tuvo que atravesar enormes sinsabores, y a pesar de ello manifestó una fidelidad a Dios en todos los aspectos, aún en los más complejos, porque hoy estamos en medio de una reunión cualquiera X y parece que nos da vergüenza decir que somos cristianos. Nos provoca pudor decir que manifestamos una fe en nuestro Señor y Salvador, en nuestro Señor Jesucristo, como nuestro único, necesario y suficiente Señor y Salvador, y nos encontramos con un pequeño gran hombre que fue vendido a un pueblo extranjero, de que fue llevado a un pueblo extranjero, a una suerte de antítesis, de némesis, ¿verdad? De lo que representa el pueblo de Dios, y a pesar de eso seguía manifestando con hechos su fidelidad a Dios, seguía dando testimonio de que esa gracia que él portaba, esa virtud que él cargaba, era el resultado de una bondad de Dios, del amor inalienable de Dios para con su creación. Creo que es un enorme tirón de orejas, porque mientras a nosotros nos da vergüenza decir en público que somos cristianos en medio de tal vez un grupo distante de nosotros, en líneas generales, y resulta que nos encontramos con este pequeño gran hombre que en medio de una coyuntura absolutamente contraria, en una región muy distante de la propia, en una cultura absolutamente ajena de la suya, en una cosmovisión deísta, politeísta, él manifestó en todo tiempo su arraigo para con Jehová, y eso creo que es un gran tirón de orejas para nosotros, porque fue un hombre que no tuvo vergüenza de profesar su fe, de manifestar su arraigo y de dejar en evidencia su identidad. Pero sin duda alguna todos sabemos de que los que aman a Dios, los que amamos a Dios, todo nos ayuda bien, aunque uno no pueda entender a veces algunos escenarios. Y vaya si José tuvo presente varios escenarios en donde uno humilde mortal se hubiera preguntado mil cosas, ¿no? Y se hubiera replanteado probablemente mil cosas más, porque hay un momento en la vida de José en donde él es llevado a causa de un perjurio, a causa de una mentira, a causa de una calumnia. Él fue llevado a una prisión
Y si bien Dios estaba con él, y eso debe de ser lo más importante, no dejó de estar José en medio de una condición de esclavitud, en un estado condicional en donde él no podía manifestar el más mínimo sentido de la libertad en términos muy coloquiales, muy comunes y muy corrientes. Pero insisto, creo que lo más sobresaliente era de que José tuvo la bondad y la virtud de llevar a Dios a la cárcel, en el sentido de que no importa lo lúgubre, no importa lo oscuro, no importa lo penoso del lugar en donde yo esté, la condición ruin del lugar en donde yo esté, sino que lo importante es que yo tenga la virtud de, aún en medio de ese escenario, yo pueda, por medio de mis convicciones, llevar a mi Señor Jesucristo a ese lugar. Y ese debe de ser el gran desafío, porque, a ver, pasémoslo a un ámbito mucho más práctico. Yo soy un ciudadano oriental de la República Oriental del Uruguay, un uruguayo común y corriente, un ciudadano a pie, y convengamos en que nuestra nación es una de las naciones que tiene por uno de sus principios y mayores motivos de orgullo su condición de laico. Nuestra nación es orgullosamente laica. Aquí, si bien es cierto, no hay persecución, ¿verdad? Aquí hay un respeto a los diferentes cultos y evidentemente nuestra fe no escapa a esa realidad. No deja de ser un país con un enorme arraigo al ateísmo, al politeísmo, y se profesa, insisto, desde una manera cuasi religiosa, una condición de laico que creo que habla por sí solo de la magra condición espiritual que vive nuestra nación. Es decir, vos, que somos cristianos, que somos creyentes, que profesamos una misma fe en Cristo Jesús, predicamos a Cristo y crucificado, predicamos que Cristo es el único camino, Él es la verdad no es un concepto, no es una cuestión filosófica, no es una cuestión moral, la verdad es una persona y esa persona es Jesucristo. Estamos viviendo en medio de un escenario que no nos es favorable. Estamos viviendo en medio de un mundo que no nos es favorable, en medio de una sociedad, en medio de un gobierno, en medio de una condición que claramente no nos son favorables. ¿Por qué? Bueno, porque nuestra nación y sociedad, como buena parte del mundo, está viviendo una condición de inmoralidad cada vez más desfachatada, cada vez. Cuando uno piensa que ya vio y vivió el fondo, bueno, uno descubre que puede haber un piso más abajo. Es tan triste poder tomar conciencia de esa realidad y de que, insisto, cuando uno piensa que ya más abajo no se puede estar, uno se encuentra con nuevas evidencias de que el mundo que nos ha sido heredado, pero que también nosotros fuimos responsables de construir, o irresponsables, depende de cómo se entienda. Nos enfrentamos a un mundo claramente inmoral, una sociedad, ¿cómo decirlo sin ser ofensivo? Cada uno use los adjetivos que le vengan a la cabeza y aún así uno no deja de profesar su fe y aún así uno no deja de manifestar su arraigo a las convicciones cristianas. Pero ¿a qué voy con esto? Voy a que qué bueno y qué lindo es el entender de que uno vive
en una sociedad un tanto distópica, y a pesar de eso uno busca el rostro de Dios, uno levanta altar a Jehová, uno ruega que sea el Espíritu de Dios aquel que nos siga guiando a toda verdad y que nos siga revelando, ¿verdad?, nuestra razón de ser, nuestra identidad y nuestro protagonismo en este mojón de la vida. Y es esa conducta la que nos hace a nosotros, bueno, portadores de la presencia. Es esa misma razón de ser, son esas mismas convicciones, es esa misma necesidad de funcionar como un tabernáculo, como un aposento alto, un lugar en donde el Espíritu de Dios decida morar. Y cuando esas cosas pasan, no importa el lugar en el que yo esté, no importa el nombre del país en el que yo me encuentre, no importa las leyes que puedan ser presentes en la ciudadanía o en la urbe de la cual yo sea parte, el Señor está conmigo, y es a partir de esa realidad que yo voy a comenzar a construir una nueva realidad, no necesariamente a partir de mis méritos, sino a partir de los suyos. Por eso es maravilloso este personaje llamado José, porque a pesar de estar en una condición difícil, dura, agreste, penosa, ruinosa en términos, en distintos aspectos, bueno, él cada vez que la Biblia hace mención de esta persona dice: y Dios estaba con José. Y Dios estaba con José. No importa el escenario de la vida en que te encuentres, de eso tal vez hablaremos un poco más adelante. Lo importante es que Dios se encuentre contigo. Lo importante es que vos y yo podamos llevar a Dios, no importa el lugar en el que podamos circunstancialmente estar. No importa tanto el clima de afuera, sino las condiciones de adentro, porque es en definitiva la materia prima necesaria y suficiente para poder portar presencia, cargar presencia, y el único capaz de gestar cambios genuinos en nuestras vidas y por tanto comunidades es el Espíritu de Dios. Por eso quiero animarte a que no importa el escenario de la vida, que te pueda hacer presente, que puedas gestar las condiciones interiores necesarias para que tu vida, mi vida, sean mudadas en un verdadero altar en donde la presencia de Dios decida morar. Quiero bendecir tu vida, mandarte un apretado abrazo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Padre te bendiga. Shalom, shalom.